Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver en pantalla. Vamos a chequear por acá. Muy bien, yo creo que ya me van confirmando. Varios, estoy aquí viendo ya un poco los comentarios. Alejandro Cepeda confirma. Perfecto, a ver qué más. Giovanni también. Bueno, voy viendo varios que se van conectando. Perfecto. Excelente, ¿no? Muy bien, así que ya podemos de alguna forma dar inicio a lo que sería nuestro webinar, ¿no? Fíjense, hoy, y aquí activo un poquito la cámara para saludarlos, aquí al inicio de esta presentación, un segundo para poder ajustar. El objetivo hoy, obviamente, es hablar de este webinar de análisis y diseño avanzado de edificaciones con ETAPS versión 22, ¿no? Digamos que las nuevas herramientas y aplicaciones que están dentro del software. Hemos venido haciendo esto ya de manera regular. Presentamos los avances de la versión 21, lo que fueron los avances de los inicios de la versión 22 y ahora ya más madurada, bueno, lo que podemos encontrar actualmente en la versión 22, que también está interesante. Estamos por cerca de la versión 22.7, creo, ¿no? Y ya la voy a mostrar y ya la voy a comentar. Entonces, este es un tópico, entiendo, de mucho interés. Seré preciso, conciso digamos, con los avances y que, como todos lo saben, aquí de hecho tenemos alumnos, exalumnos y quizás otras personas que nos están conociendo por ahora o que llevan poco tiempo conociéndonos, sepan que mucho de lo que está dentro de este webinar, por supuesto, forma parte también de nuestras especializaciones, como por ejemplo la de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente, que lleva muchísimos años. También utilizamos ETAPS dentro de la especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras y prácticamente en todas las especializaciones, porque también en edificios de acero, también lo que tiene que ver con estructuras industriales, en fin. TAPS es una herramienta muy importante que se ha convertido prácticamente en un estándar a nivel mundial y bueno, por eso lo tenemos incluido tanto en nuestras especializaciones como en los propios másteres, en este caso, por ejemplo, el máster de Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones y también el máster eh, diseño y construcción de edificios en acero, estructuras industriales y el máster en ingeniería estructural y, con simulación avanzada por elementos finitos porque evidentemente ahí también se profundiza en el uso del etapa. Cualquier información, saben que está nuestro calendario, así que más que invitados a unirse a cualquiera de nuestros cursos. Bien, si volvemos a la parte de los webinars, veremos entonces que hoy tenemos este tópico, ya mañana tendremos el de edificaciones con muros de mampostería reforzada y confinada y vamos a ir haciendo otros webinars a lo largo de agosto, que hay bastantes webinars interesantes por acá. Voy a quitar la cámara web para poder concentrarme y me gustaría que me dijeran, eh, digamos, creo que puede ser interesante, qué les ha motivado, ¿no? Entrar a este webinar, tanto los que son alumnos nuestros, por supuesto, como las nuevas personas que nos están conociendo, porque me servirá como referencia para que, quizá hacer énfasis, hincapié en algunos puntos importantes. Siempre llegan personas que no conocen la herramienta, entonces, bueno, eh, creo que es importante hacer énfasis en ciertas cosas también para que se sientan a gusto durante la presentación de esta sesión. Bien, vamos a ver por aquí si tengo alguna respuesta. Creo que todavía no. Por aquí Euclides nos dice ver alguna novedad. Perfecto. Aprovecho también para recordarles que tenemos el Student Week a los que son estudiantes de Inesatec, que esto se celebrará del 27 al 31 de octubre, así que todavía están a tiempo de unirse a
edición muy interesante de este encuentro de estudiantes y que va a ser una especie de reunión eh, técnico-cultural, digámoslo así, porque visitaremos sitios interesantes aquí en Barcelona, además de las propias charlas y las sesiones que tendré. Por acá Alberto Morelli dice, no manejo ETAPS, pero estoy incursionando en él. Y bueno, veré que me podría ayudar este webinar. Perfecto, excelente. Vamos a ello. Vamos a ello, que creo que va a ser importante. Y yo lo que siempre hago, y lo voy a mostrar por aquí, es ir a este punto de acá. Yo siempre parto de la referencia, porque como estamos hablando de las mejoras y las nuevas herramientas del programa, voy a arrancar precisamente, ¿no? Por este punto de acá. Al entrar a cciamerica.com, productos, etapas, y tenemos los avances, ¿no? Lo que puede representar esta versión 22, ustedes van a ver la evolución. ¿Qué pasaba en la versión 16 hasta la versión 22? Y voy a ir bajando, intentaré hacer hincapié en aquellas cosas que considere más relevantes. Y bueno, quizás comentaré aquellas que no sean tan importantes, o en aras de optimizar el tiempo. Veamos qué pasó en esta publicación del 14 de julio, muy reciente, hablando sobre esto, ¿no? Tenemos el diseño de muros de corte compuestos con el sistema Speedcore, que ya está disponible en ETAPS. Y esto viene, digamos, por las especificaciones de la IC 760-2022, donde tenemos, ¿no? Una serie de comprobaciones de diseño, pero lo interesante aquí es que ya lo están viendo en pantalla. Tenemos un muro. Bien, tenemos unas barras transversales y ese muro que tiene hormigón reforzado, digamos, o por lo menos confinado con estas barras transversales, tiene una especie de elemento metálico que lo bordea. Aquí la idea es tratar de resistir, obviamente, la demanda a través de esta sección. Si hacemos referencia, que directamente ya lo verán, cuando vemos el reporte, verán que incluso nos da la referencia de la norma en donde está ubicado esto. Estamos viendo esta novedad, pero evidentemente si diseña este tipo de muros, digamos, compuestos, obviamente va a diseñar los muros que no son compuestos. Bien, pero esto al ser una novedad puede ser interesante mostrarlo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Verdad? Yo me iría al ETAPS, en este caso, me voy a ir al ETAPS. Yo tengo aquí una estructura que tiene una serie de muros. Ya, una estructura estándar, general, a la cual le puedo aplicar un análisis estático, análisis dinámico, puedo hacer lo que yo quiera. Veo la planta de esa edificación para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el programa. Ya se puede ir viendo lo amigable que es. Yo puedo ver una serie de ejes, el eje D, el eje que sea. Puedo ver las caras que estén asignadas. Puedo hacer un análisis, ¿no? Entonces, pero quedándome como referencia, en este caso, en lo que sería el eje B, donde aquí tengo este muro que por cierto puedo dibujar a través de los wall stacks, que son una serie de plantillas que me permiten incorporar, tal como se ve acá, sistemas de muros para ascensores, en laterales, esquinas, en L, etcétera, de forma rápida, independientemente del material que terminen teniendo esos muros. Entonces, si me voy al eje B, donde antiguamente había un muro de concreto armado estándar, ahora yo voy a cambiar esto por un muro, ¿verdad? Voy a meterme aquí en Wall Section. Yo podría crear una nueva sección, ¿verdad? Y entonces, digamos, acá elijo Composite, que no existía. Pues existía el famoso Shell, que es para las losas macizas, rampas, etcétera. Estamos hablando de elementos de un espesor constante, digámoslo así, o como modelo matemático, al final un elemento shell.
y una membrana y el layered, que sería una serie de modelo de capas en la cual, ya hablaré después, puedo definir aceros de refuerzo específicos para un comportamiento no lineal, por ejemplo. Pero en principio, viendo lo que nos acontece, que es el composite, yo entraría aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo uno definido que puedo cambiar y vamos a cambiarlo. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el espesor? Digo, bueno, me invento, ¿no? El espesor que tenía originalmente 60 centímetros. El espesor que puede tener esas placas, 2,5 centímetros son 25 milímetros. El diámetro de esta barra, etcétera, ¿no? O sea que puedo cambiarlo también, ¿no? Puedo poner otro diámetro de la barra. Aquí tiene 1 pulgada, pero podría pasar a tener un valor más pequeño, etcétera, ¿no? El espaciamiento. Puedo jugar con todo esto, ¿bien? Puedo jugar de tal manera que lo defina incluso como un elemento wall, que sería el elemento vertical, o también podría definirlo para un elemento viga, que se idealiza como un spandrel. Y además me da la posibilidad de hacer ajustes de modificación de rigideces en el plano y fuera del plano por una condición de agrietamiento. Bien, entonces, yo lo voy a dejar así primero para que se vea. Y ya aquí está ese muro, bien, de tal manera que ya está incorporado. Y bueno, haremos un análisis. Vamos a hacer un análisis del muro. Vamos a hacer un análisis. Vemos nuestro análisis, que ya una vez haciendo el análisis, yo puedo tener la respuesta dinámica de la estructura, yo puedo tener todo, ¿no? No solamente el diseño del muro, puedo tener prácticamente todo. Diagramas de corte, diagramas de momento, bueno, un sinfín de cosas. La respuesta sísmica, derivas, todo lo que ya sabemos que un programa como ETAPS nos puede brindar. Vamos a esperar que termine para mostrarlo. Bien, primero me voy a concentrar en esta verificación y luego les muestro como añadido qué nos podría dar una edificación como esta. Vamos a esperar. Fíjense que aquí ya se ve el análisis, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces yo iría aquí donde tengo la parte de muros, que también está acá, Shear Wall, y voy a iniciar el diseño del muro. Bien, inicio el diseño del muro, que ya lo tengo con la CI 318. Me va a presentar el chequeo, toco un área, botón derecho, y me aparece el reporte. Ese reporte, además lo voy a poner aquí, tiene toda la información. Esto es un muro, bueno, en este caso, obviamente al ser un muro compuesto lo asocia a ICC 360-2022. Están los datos, ¿no? Obviamente es una sección que la representa aquí de forma rectangular general, están todos estos datos. Está la sección gruesa, los parámetros de diseño. Y fíjense, algo interesante de TAP es que siempre va a dar la referencia de la norma. Entonces podemos buscarlo tanto en el manual que trae el programa como en la propia norma. Entonces yo aquí voy viendo la relación demanda-capacidad de todos los chequeos de la compresión, por ejemplo, la resistencia por corte, la resistencia por flexión, estoy viendo que está bastante cómodo. El chequeo de la relación mínima máxima de área, ¿bien? Y luego aparece esto que está acá. Bien. Y fíjense que me aparece que el requisito detallado, digamos, no satisface el chequeo. Hay un valor límite de ratio, hay un valor que yo tengo, o sea, está muy separado, no está ok. Yo tendría que hacer un ajuste. Interesante porque lo he dicho, o sea, lo he dejado así de manera intencional. Y en este caso, lo importante que ustedes entiendan es, bueno, hay que irse a la sección I6B. Cuando vamos a esa sección I6B, ¿verdad? En la norma 360-2022 sería esta la sección, capítulo I, 6B, y aparece esto que está acá.
Y bueno, es tan sencillo como que si yo sé programar esto y todas estas cosas, yo puedo hacer una comprobación. Por cierto, debo utilizar el sistema métrico, la que tengo aquí abajo, ¿no? ST entre T 0,38 raíz de E, dos veces alfa más uno. Ese es el módulo de elasticidad. De tal manera que es bastante fácil porque tengo todos los parámetros y de hecho, de alguna manera, yo por acá ya pudiera estar, fíjense, poniendo la información. O sea, si aquí tuviese, aquí puedo, a través de MATCAD, por ejemplo, puedo ir colocándole valores y ir haciendo el chequeo de alfa y qué es cada cosa, bajo unos parámetros genéricos, ¿no? O sea que al final puedo cambiar todo esto y ir viendo cómo se produce todo. Bien, entonces, insisto, es bastante fácil hacer los ajustes, chequear, y por eso es que uno siempre debe revisar lo que te dice la norma, que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, dado esto, uno tendría que hacer el ajuste y finalmente se presenta, digámoslo así, el chequeo del muro. Bien, es verdad que, bueno, esto se extiende a muchas otras cosas que ya van a ver después, el diseño de muros especiales, ¿no? Pero ya aprovechando el edificio, yo aquí en este edificio puedo ver, quitarle esto, y digo, bueno, quiero ver los modos de vibración, que aunque eso no forma parte de lo nuevo de la versión 22, bueno, qué interesante está el hecho de que yo pueda representar en una edificación como esta los modos de vibración principales que tenga esta estructura, ver temas de irregularidades horizontales, verticales. Puedo ver el diseño general en concreto armado, tanto de columnas como de vigas, el resto de muros que sí están diseñándose en concreto armado. Entonces tengo unas grandes ventajas que ustedes ya conocen de estos programas y que lo puedo representar incluso aquí. Bueno, puedo ver el diagrama de momentos, por ejemplo, por alguna combinación de carga, no solamente en los elementos frame, sino elementos frame y peers. ¿Ya? Puedo ver los diagramas, puedo hacer tantas cosas en este tipo de software. Asimismo, también ver la gráfica y en esa gráfica decir, bueno, para el sismo, quiero ver las máximas desplazamientos de cada nivel, por ejemplo, las máximas derivas de cada nivel, también momentos de volcamiento, quiero ver la rigidez de piso, quiero ver también los cortes de piso, puedo ver todo. Entonces, ya esto insisto, me da mucha información porque además concluyo con esta parte básica. Incluso diría que, obviamente, si me voy al diseño en concreto y elijo la normativa, bueno, puedo diseñar en concreto armado, diseñaría las columnas, diseñaría la viga, diseñaría hasta la losa, porque yo puedo hacer un diseño de la losa de piso. Fíjense, aquí están los aceros de refuerzo. Si entro a la viga, a la información, podría ver el refuerzo solo a flexión. Entraría a cualquiera de estas vigas y vería un reporte. Ese reporte me permite tener, como lo acabamos del muro, toda la información correspondiente, incluso si es un elemento especial. También tengo los chequeos de la columna, puedo elegir el eje C, por ejemplo, y vería la columna. Esa columna está claro que vería más bien ahora la revisión de la interacción de la columna. Revisión que puedo tener en detalle, que puedo ver el diagrama de interacción de esa columna. O sea, tengo toda la información. Es a lo que me refiero. Porque incluso a nivel de la losa, que también esto es algo que es un poco relativamente nuevo, si se quiere, en el programa, fíjense que hay unas strips, unos famosos strips, unas bandas en las que integro todo. Yo puedo ver los diagramas en esos strips, digamos, los momentos, y puedo ver los diagramas de momento que se generan, a la vez que, por supuesto, también podría diseñar
la losa. Entonces yo podría verificar, dice que aquí hay una verificación de la losa e insisto, incluso podría ver la información del diseño y es donde digo, bueno, yo quiero tener barras de media cada 18. Si yo cambiara esto y pusiera cada 50, de repente es necesario agregar barras. Fíjense cómo me está diciendo que necesito agregar, además de las barras cada 50, barras 3 número 4, 2 número 4 para cubrir la demanda. En la medida que yo baje esa separación, esa demanda irá disminuyendo hasta que no sea necesario. Entonces, cuando yo concluyo, digamos, ¿no? En este punto digo, bueno, ya yo sé que si me voy por aquí y la separación es 18, por ejemplo, media cada 18 centímetros, cubre toda la demanda. Entonces diseñé las losas, diseñé las vigas, diseñé las columnas, diseñé los muros, etcétera. Partimos, en principio, del chequeo de esto que era lo nuevo. ¿Bien? Interesante, porque siempre es bueno saber que existe. Dentro del diseño de concreto armado, de hormigón, ya está disponible la norma canadiense. Por lo tanto, si yo volviese acá, sería muy fácil ir, ir en este caso a la normativa de concreto armado y así como tenemos esta norma, bueno, tenemos esta de 2024 que ya estaría disponible y si la cambiara, pero tengo que ajustar todos los parámetros que aplican. Fíjense cómo hay muchas normas en la CI, el Eurocódigo, la de Hong Kong, Nueva Zelanda, Singapur. Bueno, están los códigos quizás internacionales más importantes, ¿no? También está la normativa mexicana. Bueno, en fin, aquí se puede ver todos los avances que esto tiene y fíjense cómo ya hemos cubierto un par de puntos. Bien, muy interesante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentarios? ¿Sabían que existía esto? ¿Lo están descubriendo? A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Comentarios? ¿Qué preguntan por allí para tratar de hacerlo un poquito más interesante? Y bueno, no sea simplemente un monólogo, ¿no? Vamos a ver. Estoy aquí chequeando todo. Creo que todavía no tengo comentarios. Bueno, también pueden decir simplemente si les parece interesante o si no sabían que esto existía, me va sirviendo como referencia, ¿no? Por aquí colocó Joan Macedo que quiere saber de vibraciones. Esto ya lo veremos ahora. Bien, creo que está todo en orden. No tengo mayor comentario hasta ahora, así que eh, podríamos seguir. Excelente lo de Design Street, dice Matías. Sí, es interesantísimo que el programa pueda hacer la integración, hacer estas bandas de integración para poder diseñar sobre esas bandas de integración, ¿no? Valga la redundancia. Esto también lo hace Safe, por ejemplo. Vamos a ir bajando para ver qué más nos encontramos, ¿no? Aparece el diseño de vigas compuestas. Esto ya existía, obviamente, ¿no? Y aquí aparece también el diseño de columnas compuestas, pero bajo la norma india, que no estaba, ya está disponible. Pero en el caso de las vigas compuestas, que ya existía ese diseño, lo que hay en este caso es que ahora está disponible para secciones de tubos de acero según todos los códigos de diseño. Siempre el diseño era distinto porque era pensar en un perfil, digamos, doble T, digámoslo así, que tiene un bloque de concreto arriba. Y ahora se hace esto. De hecho, una de las cosas que siempre recomiendo que hagan es ir al manual del programa. En este caso voy a ir yo un momento por acá. Entonces, donde se instala el programa, que es no, el directorio típicamente C, Computer and Structure. Fíjense, los voy a mostrar yo por acá. Fíjense, yo estoy en el directorio C
Computer and Structure, y me puedo buscar entonces el ETAP 22. Y de hecho, aquí hay bastantes cosas importantes, pero están los manuales. Entonces, yo me voy a encontrar, por ejemplo, con el Composite Beam Design. Entonces, aquí tengo lo que dice la norma 16, incluso la 22. Entonces, puedo entrar y podría ver entonces todas las verificaciones. Aquí puedo irme a los chequeos que yo considere más relevantes y siempre el programa intenta, obviamente, hacer un resumen de lo más significativo que tenga. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Que típicamente es un perfil doble T con lo que sería el diseño compuesto basándonos en un deck metálico que tiene un conector de corte y que hago formar parte, ¿no? Ahora como una sección compuesta. Entonces, este es el manual general y aquí están muchas de las fórmulas que el programa determina o aplica para determinar, por ejemplo, el módulo efectivo de la sección, el momento plástico, todo. ¿Ven? Entonces, siempre que tengan una duda, pueden venir acá para que revisen qué es lo que está aplicando el programa, que hay muchas cosas interesantes. Aquí están, de hecho, los chequeos de vibraciones. ¿Bien? Entonces, eso es parte del proceso, del cual, insisto, siempre creo que es de alguna forma relevante lo que se intenta hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, un segundo, volvemos por acá. Ahora, cuando yo vaya a un modelo de edificio en acero, que me cambie a un modelo de edificio en acero, voy a aprovechar de mostrar parte precisamente de esto. ¿No? Entonces, porque lo primero que nos estamos encontrando es esta incorporación del diseño. Fíjate que en Frame Section Property ya aparece esta sección. Ya lo vamos a ver. Y aparece entonces también todos los chequeos de estos overrides para yo especificar si tiene arrastramiento, temas del deck metálico, conectores de corte. Esto lo vamos a ver sobre un modelo que tengo preparado, pero para que lo vean, ¿no? O sea, para que lleguemos primero allí a partir de otros modelos. Fíjense, el diseño de la viga compuesta ahora admite una T que refuerza el ala inferior. Anteriormente solo se podía especificar el refuerzo de la placa de cubierta. Bien, aquí tenemos el bottom T, o sea, es para que se vea cómo va aplicando esto. Y luego aparece esto que me parece muy interesante, que es el diseño de marcos de acero interactivos. Interactivos. Porque resulta que nosotros diseñamos una estructura y elegimos unos perfiles. Pero yo puedo crear una lista de secciones, llamémosla así, y una vez que yo he efectuado el diseño, puedo recurrir a esa lista y ver qué pasa en términos de la relación demanda-capacidad por deflexión o por resistencia, cuando voy cambiando de perfiles. Bien, y también está el tema de las conexiones. Vamos por parte. Yo voy a abrir ese modelo. Bien, que ese modelo, déjenme abrirlo por acá, un segundo, abrir el modelo que yo llamé, vamos a buscarlo un segundo, permítanme rápidamente abrirlo, déjenme abrirlo aquí, y no podía tener tantas ventanas abiertas, así que esperen un momento nada más, que yo pueda abrir este modelo aquí en paralelo y luego mostrárselo. Ya les voy a mostrar varias cosas que tengo por ahí preparadas. Ok, ya estoy por aquí abriendo, ya ustedes lo verán. Vamos a esperar. Ok, déjenme buscar aquí el modelo. Y sería el diseño interactivo. Bien, ya se los voy a mostrar. Ya está abriendo aquí dentro del Etaps. Fíjense, yo lo llamé así, ¿no? Diseño interactivo. Interesante porque yo tengo aquí digamos, unas secciones. Puedo mostrar las secciones que están aplicadas en este modelo.
¿no? Que tenga una IP 330, etcétera, ¿no? O sea, que de alguna forma están todos los perfiles. Entonces, yo puedo crear una lista, digámoslo así, de secciones. Y esa lista de secciones, bueno, por cierto, sí, vamos a quitar el análisis para correr el modelo. Entonces, yo puedo crear una lista de secciones, donde digo crear es hacer una nueva sección, y me puedo ir a lo que se conoce como el auto select list. Bien, cuando yo hago este auto select list, ahí puedo incluir lo que sea. Yo creé una lista que se llama vigas, y en esa lista que se llama vigas puedo incluir todos los perfiles. Y le puedo decir incluso que utilice como sección media, o utilice el IP, vamos a decir 200. O sea, yo puedo ficticiamente decir que tome quizás esa referencia, por ejemplo. Claro, yo esto se lo puedo aplicar a una viga, y el programa haría una selección automática en diseños sucesivos. Cada vez que hace análisis y compara, y diseño, compara que la sección original no es la misma que propone, repite el análisis, ¿no? Pero esta modalidad actual es distinta en el programa. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Una vez que yo, bueno, sí, hago el análisis de la estructura, porque ya definí esa sección, no tengo por qué asignársela a ninguna viga en particular, sino que simplemente yo hago un análisis en el programa, y una vez que ya haya concluido el análisis y proceda al diseño, podré ir a una viga y hacer este diseño interactivo. Vamos a verlo acá. Yo hago un diseño. ¿Ven? Fíjense que están diseñándose solamente las vigas principales, porque el resto está diseñándose como vigas compuestas. Ya iremos allí. Entonces yo puedo tocar una viga cualquiera, y fíjense que aquí me aparece, no veo una lista de secciones, sino que yo la pudiera activar aquí. Y fíjense, me aparece las que no cumplen, y me aparecen las que cumplen. Y las que cumplen, yo puedo entonces ajustar y ver en términos de flexiones y en términos de resistencia, chequeos. Yo tenía esta, pero resulta que esta pudiera cumplir. Ejemplo. Y las otras ni siquiera me la ponía como opción, porque ya ni cumplía. Insisto, interesante, porque bueno, obviamente, esta es una información que me ayuda mucho, y claro, vería el reporte, siempre podré ver el reporte, ¿no? Ese reporte del diseño me va a decir, esto es una viga Special Moment Frame, estos son los chequeos de la longitud no soportada, los materiales, la sección utilizada, es decir, la revisión por flexo compresión, que la carga axial aquí sea prácticamente nula, y me va a dar el diseño por corte, y me va a dar toda la información. De hecho, si yo ahora esta viga me fuese a un override, y yo le cambiara que la longitud no soportada lateralmente no es 0,25, porque considere que las correas que le llegan ahí no le dan soporte lateral, etcétera, y yo colocara uno, ¿verdad? Entonces me aparece un mensaje aquí abajo diciéndome que la longitud no soportada entre el radio de giro menor supera el límite normativo. Fíjense lo interesante, ¿no? El punto 0,95 entre RY por FY, de todo lo que en este caso hace la referencia a la 2010. ¿Ven? A pesar de que estamos utilizando la 2022, hace la referencia a la 2010. Y para que se entienda esto, fíjense cómo, por ejemplo, vamos aquí ahora a esto de acá, un segundo para que lo vean, para que se entienda un poco la información que vamos manejando nosotros. Si vemos el diseño de miembros de acero, el material, por ejemplo, parte del material que nosotros tenemos, sería el diseño de miembros de acero en flexión y corte con perfil doble T. Claro, resulta que, bueno, cuando nosotros vamos a hacer un diseño, tenemos que
hacer, verificar todo esto que está por acá, que es sumamente importante. Todo eso es lo que está dentro del programa. Pero cuando es el punto de vista sísmico, ¿no? Desde el punto de vista sísmico, fíjense cómo si yo ahora me voy a una presentación, voy a irme un momento a una presentación interesante de lo que sería el diseño de, o incluso el ejemplo, podría decir, pero bueno, vamos a ver ahora el diseño. Voy a colocar aquí SMF, estoy filtrando yo el diseño para que se vea rápidamente. Estoy buscando incluso la versión que tenemos de 2016. Van a ver aquí, cuando ya de alguna forma buscamos, ¿no? El diseño de pórticos especiales resistentes al momento de acero, claro, es lo mismo. Hay un punto relevante que tiene que ver con la longitud no soportada, que lo vamos a ver por acá. Entonces aquí aparece, ¿bien? Que la longitud LB, ¿verdad? Tiene que ser menor a 0.095 E en TRY por FY. Este RY que estaba aquí es la sobreresistencia y luego el radio de giro menor. Entonces, la norma tiene que aplicar, o en este caso de TAPS, tiene que aplicar la norma eh, porque es el deber ser del software, obviamente implementarla de forma correcta. Pero nosotros también tenemos que verificar que lo que esté haciendo sea correcto. Es parte del proceso. Y eso implica que yo domine la teoría. Si yo no sé diseñar en acero, tampoco lo podré hacer a través del programa. Primero tengo que aprender a diseñar en acero yo, por mi cuenta, o en concreto armado, o en el material que sea. Yo tengo que saber diseñar, saber los requisitos que debo cumplir, dónde está la información, todo. Y luego voy al programa y constato que funciona. Y ese es el proceso que seguimos nosotros, ¿no? Es decir, siempre hay una información teórica, criterios, está la norma y luego bueno, vamos a hacer unas comparativas, vamos a hacer una hoja de cálculo, vamos a hacer una presentación, vamos a hacer la información que se necesite para constatar que lo que está haciendo el programa es correcto. Entonces, en este caso, muy sencillo, el programa hace la referencia. Excelente, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya lo tenemos por aquí. De hecho, hablando del diseño de sesiones compuestas, ¿se acuerdan que teníamos una viga por ahí que podía ser tubular? Pero en general, cuando yo entro aquí al Composite Pin Design, tendría las preferencias. Yo puedo cambiarme a la versión de 360 2022 y puedo entonces darle la información de la viga, de los conectores de corte, cómo van a estar ubicados en el medio de los nervios, máximo stud por fila, todo, contraflecha, deflexiones, cuáles son los límites, la vibración, si estamos hablando de un shopping mall, de un electronic office, de lo que sea, cambiará la condición. Y esto que es importante también, iría ligado a entender cómo es el tema de vibraciones, que ya para allá luego llegamos. Precios, factores. Entonces, una vez que yo hago esto, déjeme volver a entrar, que creo que no le di en las preferencias, no cambié a la 2022. Yo podría proceder con el diseño aquí del Composite Pin Design. Y una vez que hago el chequeo de estas vías compuestas, entonces veré lo que pasa en cada una de ellas en términos de resistencia, la parte constructiva y servicio. Y de hecho aquí puedo agregarle contraflecha y puede ir cambiando este ratio, puede ir cambiando todo. Además vería el reporte. Ese reporte bastante completo lo vería aquí. Vería qué pasó en todo el diseño, ¿no? Aquí están todos los chequeos de vibración, está todo. Y ya quitando quizás el análisis, ¿no? Luego ya podríamos definir secciones. Entonces, si yo hago una sección, ¿verdad? Y me voy aquí al Steel Composite, entonces yo puedo ahora incorporar lo que les estaba diciendo, ¿no? Puedo
tener una sección dentro de todo esto que está acá, de estas opciones, porque hay muchísimas opciones, puedo tener la opción que habíamos dejado por aquí, que fíjense, es la opción de esta propiedad, esta sección, el Steel Tube, ¿no? Y tener toda la información que necesitamos para ese diseño de viga compuesta. Bien, entonces, bueno, obviamente, eh, esto es parte de un proceso, esto no es tan rápido como quisiéramos, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces, al final, por ejemplo, en cualquiera de estos casos, lo relevante siempre sería, bueno, vamos a hacer una hoja, vamos a hacer una revisión puntual, vamos de alguna manera a plantear todo. Y una vez que estamos seguros, seguimos adelante con el software. O sea, nunca deberíamos usar un software sin revisar que las rutinas de cálculo y diseño son correctas, ¿no? Esta sección del Steel Tube que está aquí con este material sería lo mismo que ahora estaría aquí, en principio, ¿no? Que yo puedo modificar y que puedo hacer todo y que se lo puedo asignar, obviamente, a una viga en particular y me daría ese diseño que estaría allí establecido. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Vamos a ver. Voy a estar pendiente por aquí a ver si hay alguna duda en particular. Yo creo que ya me está llegando vamos a ver. Eh, el Design Strip se utiliza principalmente para analizar losas macizas. No, también se utiliza para losas reticulares, macizas, cualquier tipo de losa. Porque lo que hace es integrar las fuerzas que hay en esa franja. No importa la sección que exista. Cristian Aguilar, cordial saludo, se entendió. Ingeniero, en el caso de voladizos y donde se encuentren únicamente columnas y vigas sin losa, ¿es válido asignar un diafragma por puntos o no se debe asignar diafragma? El diafragma siempre se puede asignar, a menos que sea un techo inclinado. Tú puedes asignar diafragma en todos los elementos horizontales. Lo que importa es que el diafragma sea semirrígido para que trabaje con la rigidez del sistema. Eso es lo que debe hacerse. De hecho, en general yo siempre aplico el diafragma semirrígido, no el rígido, porque el rígido es una idealización. La ventaja de aplicar un diafragma semirrígido a no aplicarlo es que te da reportes de fuerzas que hay en el diafragma. O sea, es decir, es como un elemento, es como un objeto, es un parámetro dentro del software para darte información. No aplicar el diafragma o aplicar el diafragma semirrígido termina siendo lo mismo, porque si yo no lo aplico, igual trabaja con la rigidez del sistema. Pero al aplicar el diafragma semirrígido, integra una serie de reportes de salida que me va a interesar mirar. ¿Bien? ¿Está claro? Fíjense que mientras estábamos hablando, yo agregué la sección tubo aquí y bueno, aparece el reporte de esa sección, ¿ven? Que obviamente es bastante grande, pero yo ese tubo que había definido ahora está aquí, al lado de la correa IP 160. ¿Ven? Con eso quería dejar, digamos, por cerrado esto que estábamos viendo por acá para que se entendiera, ¿no? O sea, era un punto, insisto, creo que relevante porque era de lo más nuevo. Este, y que acá, fíjense, cuando yo entro a lo que sería el tubo y entro a Overrides, entraría a todo esto que está acá. Y le puedes decir cover plate o una T presente, sí, en la parte inferior. Entonces aparece la posibilidad de colocar el ancho, el espesor. O sea, esto ha ido avanzando bastante y bueno, obviamente es
es relevante, ¿no? Por acá, Raúl Navarro. Veo que el ETAPS da el acero de refuerzo requerido cuando se diseña, pero es posible que también diga el acero de preesfuerzo para el caso de losas postensadas. No. En el caso de losas postensadas, que lo podemos ver después, hay que modelar esos tendones y chequear que funcionan. ¿Bien? O sea, yo tengo que modelarlos físicamente, agrupados en la parte central o digamos, por los ejes, adheridos o no adheridos, como sea, y entonces a partir de ahí hago los chequeos respectivos. ¿Bien? ¿Está claro? Por aquí dice que si podría mostrar en 3D el modelo, si entiendo que es este modelo, sí. Este sería este modelo que se puede chequear y se ve así. Muy interesante el programa, por supuesto, porque además podemos plantear todo el diseño sísmico y todas las cosas que sabemos que requiere esta edificación y que, bueno, obviamente está ahí, ¿no? Entonces, fíjense, hemos estado hasta acá, hemos ido viendo cosas, aparece este diseño de conexiones. Esto ya se venía implementando, pero hay mejoras en todo lo que tiene que ver con el diseño de conexiones. Entonces, fíjense, yo tenía por aquí un modelo preparado, un modelo muy interesante, además irregular, ya lo veremos. Pero lo que hice fue diseñar, o sea, seleccioné esta viga y la columna, y lo que hice fue diseñar, o sea, ir a las preferencias, elegir lo que tenía que elegir de uniones, viga viga o viga columna, y diseñé. Diseñé es, obviamente, Start Design, estamos claros. Entonces, una vez que se diseña, fíjense cómo esta, que es una viga, que llega a una viga cuya conexión es a corte, cómo se observa esa conexión acortante, se observa todo y yo podría ver los detalles del chequeo. Bien, se podría ver los estados límites, cómo se produjo el chequeo. Obviamente, esto es para conexiones relativamente sencillas, ¿no? Aquí también vería otra conexión. Esta es una conexión. Él la pone así a momento, fíjense que está soldada en la parte superior, la soldada en la parte inferior y unida una plancha simple a corte, pero es una conexión a momento. Aquí no hay una plate, por ejemplo, pero te presenta, bueno, una propuesta de conexión que, insisto, es mejorable, pero al menos ya lo va mostrando, ¿no? Entonces, creo que puede ser interesante saber que el programa es capaz de diseñar ciertas conexiones, porque, bueno, a veces lo necesitamos, ¿no? Fíjense por dónde vamos, ¿no? Incluso hay esta salida en esta tabla de deflexión, que también la pudiera ver ahí mismo, que sería ir aquí a esta tabla y siempre en la información del diseño, vamos a ver si aquí, bueno, sí, aquí va a estar toda la información del diseño, aparecen muchas tablas. Bien, entonces aparecen todas las tablas que nosotros necesitemos de vigas compuestas, de vigas en acero, todo. Ahí estaba una de esas tablas que nos indicaba, en este caso de tabs, que es el Steel Beam Deflection, y aparece como que una especie de envolvente de resultado. Bien. Lo otro, el programa siempre ha mejorado, ha ido mejorando mucho la respuesta o la salida de lo que tiene que ver con las losas, bien sea una losa maciza, una losa reticular, y yo puedo medir hoy en día incluso hasta las deformaciones. Entonces, tengo por aquí también un modelo, déjenme abrirlo rápidamente. Fui preparando pequeños modelitos para dejar en evidencia todas estas cosas que estamos diciendo. Este sería losas reticulares, voy a abrir este de losas reticulares, que además tiene la particularidad de que es una losa tipo waffle aquí, comparada con una losa hecha a través de elementos frame y una losa maciza equivalente a la losa reticular. Entonces, esto es un ejercicio de comparativa que hacemos siempre en el curso, como para que se sepa cómo podemos llegar a un resultado relativamente similar, ¿no? Entonces, una vez que yo hago el análisis de esta estructura,
o de estas estructuras que están allí, estas losas, bueno, está claro que yo voy a poder ver muchísimas cosas, ¿no? Voy a poder ver, por ejemplo, las fuerzas en el shell y yo para una combinación podría ver momentos 1-1, por ejemplo. Entonces resulta que yo puedo hacer un corte de sección por aquí y ver la forma del diagrama de momento. Puedo hacer ahora los momentos 2-2, se invierten y resulta que ahora el corte de sección lo tengo que hacer así y vería el diagrama en la otra dirección. Y asimismo podría ver los momentos máximos que son círculos y podría ver máximos con flechas. Y veo aquí entonces cómo se produce esas flechas, ¿no? En particular, además que esto es el círculo de Moore, porque si se acuerdan del círculo de Moore, era encontrar los momentos principales y me da hasta el ángulo que aplica. Entonces, interesante siempre el reporte. Una vez que yo tengo esto, que puedo ver deformadas, que esto lo puedo ver así, incluso así, de esta forma, es decir, quiero ver una deformación con un contorno en un subzeta y puedo ver las deformadas que ocurren. Yo puedo ir a fuerzas, esfuerzos, shell, y puedo entonces, en términos de las resultantes, ver deformaciones máximas o máximas absolutas y puedo ver esas deformaciones, por ejemplo aquí que me interesa mucho, bien, y medir esas deformaciones en esta unidad de metro sobre metro o milímetro sobre milímetro. Lo puedo cambiar. Muchas veces también eso nos puede llevar, cosas que ocurren en el diseño de etapas, a el ancho de grieta, por ejemplo. Yo aquí puedo diseñar y puedo ver todo y puedo llegar a medir incluso ese ancho de grieta, ¿no? Entonces, al final, dentro del análisis, fíjense cómo puedo ver esos anchos de grieta para una determinada combinación, por ejemplo. Además, puedo utilizar, en este caso, el Eurocódigo 2 y aquí es cero o prácticamente cero. Seguramente puede ser que no se haya diseñado la losa y cuando no se diseña la losa no hay reporte. Podemos buscar un modelo que lo tenga, pero lo interesante es que el programa lo va a mostrar. Hay un ejemplo que tengo por allí en el cual vamos a poder apreciar seguramente esos anchos de grieta. Bien, entonces uno vería estos contornos. También está esta importación-exportación. Resulta que si yo veo este modelo, vamos a hacerlo con este modelo, y lo viera así y quitara la vista o quitara de las opciones este horizonte y lo viera de esta forma, fíjense que estamos diciendo, ¿no? Se realiza una exportación que puede mejorar a DXF y entonces yo simplemente le digo aquí, bueno, es que puedo hacer muchas cosas, pero bueno, voy a mostrar primero esto, ¿no? Yo puedo imprimir. De hecho, puedo estar primero en la vista DirectX. Luego puedo imprimir. Automáticamente se me va a ver en este formato. Y la puedo pasar a DXF. Esta es una manera de muchas maneras que hay. Voy a abrir ese archivo que exportó, que lo tengo en el escritorio. Vamos a abrirlo en AutoCAD, por supuesto. Vamos a abrirlo en AutoCAD. Déjenme buscar ese archivo. Y vamos a decirle que me dé una vista, ya la voy a mostrar, isométrica. Vamos a buscar acá. Y fíjense cómo se aprecia esa edificación. Bien. Aquí hay líneas que yo puedo hasta borrar, porque estos son separaciones muchas veces de los elementos. Y como todo está en layer, lo tengo. Pero resulta que, siguiendo esa misma línea, si yo ahora agarro, cancelo esto
y me voy a la planta uno. Y yo, por ejemplo, quitara las losas, decirle que las losas no me las muestre. Segundo por acá, para decirle que estos niveles no me los muestre. Me quede solo con esto que está acá. Le voy a decir que sí me muestre el grid. Le puedo decir que no está ahí en lo que decía de la versión, porque esto está antes, pero aprovechando que están aquí. Y bueno, quiero capturar esta ventana como DXF. Entonces le digo planta tipo. Ejemplo. Una vez que ya me llevo eso, que yo lo veo hasta a veces hasta más útil, porque ya está en el plano, no es un 3D, etcétera. Fíjense cómo se visualiza esto a escala. ¿Ven? Esto todo está a escala. Si yo mido esta distancia, la puedo medir de aquí a aquí. Fíjense que es 6.469,5 milímetros. Entonces, tengo esto y pudiera imprimirlo con el llamado de las secciones. Esto me sirve para ir diciendo, bueno, aquí la conexión es el detalle tipo uno, el detalle tipo 2. Entonces, yo puedo armar plantas muy rápido para que vean todas las cosas que pueden ir surgiendo en este caso, ¿no? Fíjense que esto fue la versión 22.7. Aquí caeríamos en lo que fue la publicación del 24 de febrero de la versión 22.5. Y se implementó una mejora en lo que sería un comportamiento de resorte elastoplástico. ¿A qué me refiero con esta situación? Fíjense, voy aquí a abrir un modelo, porque si no, no se va a entender que quiero destacar. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí, si lo puedo ver. Resortes en losa, sí. Fíjense. Si yo quisiera idealizar una losa apoyada en el terreno, ¿verdad? Porque resulta que aquí vamos a borrar todo esto, vamos a ir al nivel base y resulta que yo aquí dibujo una losa. Y bueno, hipotéticamente hablando, yo pudiera desde aquí también modelar unas columnas. Supongamos que esas columnas son unas columnas de concreto. Yo puedo hacer esto. Bien. Pero resulta que a lo mejor aquí en la base yo no quiero hacer esto. Yo quiero simplemente quitar estas restricciones, ¿no? Y muchas veces, para que lo entiendan cómo funciona el modelar, por ejemplo, una losa aquí, yo puedo agarrar una losa completa para que vean, hacer así, y para que haya un elemento de alguna manera de sobreancho, yo puedo expandir, ¿verdad? Yo puedo generar que se abra más estos shells. ¿Ven? Yo le puedo no asignar realmente, sino darle esa posibilidad en la edición, lo que sería por acá, de ampliar el elemento. Bien, o sea que un elemento que está justo a ras, me permita crearle, por ejemplo, un metro más, por decir algo, ¿no? Y eso sería básicamente dentro de este menú Edit y le voy a decir, por ejemplo, expandir. Fíjense cómo funciona. Yo toco el elemento, le digo Edit y le digo OK Shell y le digo expandir. Y le digo, mira, 120 centímetros. Entonces resulta que creo un sobreancho. Ese sobreancho acá le quito estos vínculos de acá. Bien. Y lo tengo así. Voy a dejar una sola información. Aquí están mis columnas. Evidentemente yo pudiera tener aquí un nivel de vigas también.
Vamos a suponer que yo las vigas las hiciese por aquí, ¿no? O sea, es para que se vea más o menos un modelo sensato. Vamos a ver. Ok, ya lo veo así. No voy a hacer análisis del modelo, o sea, no necesariamente lo voy a hacer, pero para que entiendan algo. Resulta que yo aquí le puedo asignar a este elemento un mesh. Le puedo decir, mira, yo quiero que la separación de cada una de estas cosas no sea más de 50 centímetros. Puedo ver el modelo de análisis y ver en efecto que está dividido. Y yo a esto, yo le podía asignar un resorte, o sea, a este shell, un spring, ¿verdad? Vamos a asignarle, por ejemplo, aquí un area spring, ¿verdad? Entonces yo puedo asignar un area spring. Podría ser lineal, solo a tensión, solo a compresión. Y lo que se añade es que yo pueda definir un comportamiento elastoplástico, valores en compresión, valores en tensión, sin necesidad de hacer un link, porque puedo traerme un link, pero sin necesidad de un link puedo darle un comportamiento elastoplástico a ese resorte, ¿no? Lo cual yo pudiera idealizar de una mejor manera si quisiera la respuesta del terreno, por ejemplo. Entonces yo podría asignar este elemento allí. Entonces queda un sprint que tiene este comportamiento, pero que asimismo yo también tendré que definir que el caso de análisis, el peso propio, por ejemplo, tiene que ser un caso no lineal y la carga variable también tiene que ser no lineal. ¿Por qué? Porque no puedo tener un comportamiento elastoplástico en un modelo lineal, porque tiene que ser congruente a un modelo no lineal. Entonces, bueno, son cosas más profundas, pero es parte de lo que está dicho aquí. Bien, interesante. Bueno, al diseño de marcos en acero se agregó la normativa canadiense también. Está el diseño de las vías compuestas, lo que ya sabemos, el diseño de las columnas compuestas. Bueno, también se agregó casos sísmicos automáticos, esto también lo podemos ver. Ya por aquí, más abajo en la versión 22.4, se fueron agregando también la posibilidad de grandes aberturas, de diseñar vigas mixtas con grandes aberturas en el alma, por ejemplo. Bueno, es que han ido surgiendo tantas cosas y llegamos incluso a los muros de corte. Te recuerdan que del cambio de la versión 2014 de la CI 318 a la 2019 se incorporó todo lo que tiene que ver con el- la amplificación del diseño por corte. Estamos hablando básicamente, voy a bajar un poquito más, a ver si llegamos ahí, porque me quiero adelantar a ese punto. Estamos llegando aquí. Bien, este gráfico nos lleva a lo que está en el ACI 318-2019, que es la necesidad de tomar en cuenta una amplificación para el diseño por corte, y esta amplificación viene dada por la relación entre el momento probable y el momento último. Cuando yo diseño un muro, hay un momento último del análisis, pero el probable es la resistencia que tiene. Entonces, se supone que la resistencia es mayor al momento último. ¿Qué sucede? Si yo no preparo el muro por corte para que la resistencia por corte sea más grande que el cortante que se genere en la base para cuando se alcance el momento probable en el muro, primero fallaría por corte antes de alcanzar el MPR. Y eso ha llevado a, de alguna forma, y aquí lo muestro, en nuestro caso particular, hemos desarrollado
una serie de documentos relevantes. Vamos a ver aquí, por ejemplo, sí, parte de esa información que tenemos para que veamos cómo está todo. Déjenme colocarlo aquí. Aquí están los muros. Les voy a mostrar una de las presentaciones que tenemos para que se vea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de diseño de muros estructurales, esto es algo que no estaba en la versión 2014 y que fue muy importante. Aquí está toda una organización de cómo deberían diseñarse los muros, de los elementos de borde, de los chequeos que plantea la norma, por supuesto. Esto está basado en la 2019 y en la 2025, que es el último código que ha salido. Más adelante, cuando vamos a diseñar específicamente los muros por corte, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Aquí estarían ya los segmentos de muros. Aquí están las zonas de miembros de borde, las zonas que tienen que estar reforzadas. Y aquí está el diseño por corte. Entonces, esto o esta presentación primero explica cómo es el proceso. Usted debe construir un diagrama de interacción con un phi igual a 1, con una amplificación o una sobreresistencia del acero en 1,25, con la carga axial e encontrar el valor de momento. Ese valor de momento termina siendo nuestro MPR. Entonces, el MPR entre el MU ya nos da la posibilidad de encontrar este omega. Entonces, hay todo un procedimiento, ¿verdad?, de diseño para poder llegar a ese incremento del valor y que de alguna forma vamos a decirlo así, eh, se puede verificar si abrimos, por ejemplo, una hoja de cálculo, que la estoy buscando, para que vean que esto tiene total relevancia en el proceso. Déjenme buscar aquí en las hojas de cálculo que he tomado y vamos a ver esta. Vamos a ver una de ellas. Sí. Fíjense que aquí tenemos esa hoja de cálculo bastante larga y en algún momento de toda la verificación está precisamente, ya me fui, segundo, voy a bajar así. En algún momento de toda la verificación vamos a llegar precisamente al chequeo por corte. No sé si fue que ya me fui antes. Aquí está. Yo puedo plantear todo este chequeo por cortante y esto que estoy diciendo yo acá es lo que está en el programa. O sea, esta incorporación es la que está. Por eso el programa me va a pedir el MPR, me va a pedir todo. Entonces, cuando yo vuelvo a un modelo, que lo voy a mostrar por aquí, ese modelo original que era el edificio de 7 niveles, vamos a ver cuando diseñábamos sin cambiar el muro a un muro compuesto, sería por ejemplo este caso de aquí. Lo vamos a ver. Te resulta que volviendo a este caso original, donde estos son muros de verdad, esto está dividido y este está completo, resulta que la sección, o no, vamos a diseñarlo primero para que vean. Vamos a correrlo, lo diseñamos para que vean los reportes. Y eso es algo que está en esta versión o ha ido mejorando en esta versión 22 porque han visto que ha habido publicaciones de los muros desde los primeros cambios hasta ahora. Vamos a esperar que termine. Y luego de aquí voy a pasar a las vibraciones, que también es un caso interesante. Ojo, obviamente profundizar sobre cada uno de estos ítems llevaría semanas. Entonces, vamos a esperar que termine.
Claro, como no tenía el modelo analizado, tarda un poquito más, pero bueno, no es mucho. Voy a esperar que ya le falta muy poco. Ok, sí, yo creo que ya estamos ya. Listo. Fíjese algo importante. Déjeme poner todo esto así. Cuando yo voy a diseñar en concreto, en este caso, los muros, elijo la 2019. Y aquí tengo que especificar el Special Structural Wall. Y además le debo especificar la sección crítica. Recordemos que existe una sección crítica. En los muros, pudiéramos estar considerando que la sección crítica está aquí. O sea, el decirle que existe una sección crítica es además darle la sección crítica. No es simplemente decirle que existe, sí, está en el nivel uno. ¿Cuál es esa sección crítica? Bueno, resulta que yo puedo definir una sección inicial, porque tomen en cuenta que cuando yo voy a diseñar un sistema de muros, yo primero parto de una distribución, vamos a decirlo, uniforme del muro. Entonces, esa distribución uniforme es pensar exactamente en esto, en una distribución uniforme del muro. Porque a partir de allí yo voy a verificar si requiere o no miembros de borde. Entonces, yo primero hago un chequeo global de esta sección. ¿Ven? Hago un chequeo general. Aflecho compresión, estándar y reviso si requiere miembros de borde. Una vez que en teoría requiere miembros de borde, podría diseñar esos miembros de borde y terminar en lo que yo llamo una sección real, que es la misma sección anterior modificada de tal manera que internamente estén los aceros del alma del muro, de la parte central del muro, y estén los aceros del miembro de borde. Entonces yo, cuando me voy a este eje B, que tengo el muro, yo primero le puedo decir que todo esto que está aquí, cuando me voy a diseñar, le quiero asignar un refuerzo general inicial. Inicial. Entonces, cuando yo diseño el muro, arranco del inicial, que es la propuesta base. Me va a dar un chequeo, yo voy a entrar, ¿verdad? Voy a entrar a este muro y me va a dar un chequeo. Me va a decir, esto es un muro de la 6318-2019, el espesor, etcétera. Y fíjense que ya aquí me da el diseño por corte basado en el MPR y en el MU y con los cálculos de los omegas, que es lo mismo que estaba en esta hoja de cálculo que está por acá. Estos valores omega y todo esto que estamos haciendo hincapié en esta revisión. Entonces, una vez que el programa hace esto, baja y fíjense que me da distancia de los miembros de borde y además me da una comparativa entre el esfuerzo actuante y el límite. Fíjense cómo el valor es más grande, con lo cual nos da una confirmación de que requiere elementos de borde. Esto también lo vemos en la presentación porque en algún momento hay que plantear una revisión de esfuerzos. Bien, cuando ese esfuerzo supera un 20% del F'C, requiere miembros de borde. Entonces, una vez que yo lo tengo claro
y esto mide alrededor de 60 centímetros, es una longitud de 600, que es como un 10%, bueno, 640. Yo puedo obviamente aumentar este espesor o esta longitud del miembro de borde, porque esto es una especie de longitud mínima. Ahí es donde entra en juego, si se van a dar cuenta, cuando yo voy a la planta, que del otro lado hay una serie, hay un muro que además quiero que vean las etiquetas. Entonces resulta, vamos a verlo aquí, que yo creé este P2A, bien, creé toda esta parte como P2B y creé esta P2C. ¿Qué implica? Si yo me voy a ese eje Y, ahora yo en un muro opuesto tengo 15% aproximadamente de lo que representa, 15-20% de lo que representa el miembro de borde izquierdo, la parte central y el miembro de borde derecho. Entonces, utilizo otro muro simétrico para dividirlo en los tamaños específicos de miembros de borde y parte central y creo dentro de la información una sección, por ejemplo, P2A del Section Designer, donde especifico cómo será el miembro de borde, cómo será, ¿verdad? La parte central y obviamente el otro lado es simétrico. Entonces, una vez que yo ahora reviso el muro, a cada zona de aquí le he asignado su propia sección. Yo puedo saber, obviamente, acá, si revisara esta zona, si cumple o no. Bien, entonces yo aquí revisaría, vamos a acercarnos. Sí, fíjense cómo no cumple, pero 1003. O sea, yo verifico el acero que requiere cada segmento y una vez que lo verifico, es que me regreso al eje B. Digo, como ya sé el acero que finalmente va a tener, entro acá, Shear Wall, cambio a la sección real y podría no cumplir. Podría no cumplir. Porque ahora ajusté los aceros y el corte, por ejemplo, podría no cumplir. Entro, si cumple perfecto y si no, bueno, tengo que hacer alguna revisión. O sea, este proceso físico aumentó el omega. Ah, fíjense aquí, ¿eh? Aquí hay un llamado, ¿no? ¿Por qué? Porque la sección final tiene más acero por la exigencia de los miembros de borde. Entonces, bueno, todo este chequeo automático de este incremento del omega es parte de lo que estaba aquí. Y yo me dejé más arriba este chequeo de vibración. Fíjense, hay un chequeo interesante que es que tú puedes excitar aquí el paso, digamos, de una persona, etcétera, digamos, induce la carga. Vamos a decir que tú puedes poner en un punto, esto siempre está asociado a unos nodos. Tú puedes decir, mira, aquí voy a considerar la carga, ejemplo, de una persona, pero quiero ver la respuesta aquí. También pudieras poner la respuesta muy cerca, ¿no? O sea, tú puedes jugar a tener excitación por un lado y respuestas por otro. Y lo que se va a ir viendo es en función a un análisis de vibración modal, dónde están los picos. Entonces yo puedo decir, bueno, fíjense, esta excitación que está aquí, dependiendo del análisis que yo esté haciendo, si es un análisis de vibración por equipo, es un análisis de una persona o lo que sea, yo puedo encontrar dónde se produce, en qué frecuencia coincide, por ejemplo, con ciertos modos de vibración. Imaginemos que yo excito la estructura aquí saltando a un determinado periodo, ¿no? No solamente es la carga, a un periodo. Quiero ver el reporte aquí, pero
Esta zona también se va a deformar verticalmente producto de esta carga. Entonces, ¿qué pasa? Puedo encontrar para qué frecuencias, ¿verdad? Se produce una especie de resonancia o valores pico y los valores de aceleración que aquí se generan. Entonces, fíjense cómo aparece una junta de excitación, una junta de respuesta, la frecuencia dominante, el pico de aceleración, el porcentaje de confort y si cumple o no cumple. Obviamente esto es mucho más profundo porque esto además sigue la guía de diseño número 11. Esto no lo podemos explicar aquí, no hay tiempo. Pero sí se puede ver, y déjenme ubicar el ejemplo, que lo tenía justo por acá, este de vibración que es supremamente interesante. Déjenme ubicarlo por aquí, de vibraciones, que lo hice de un solo nivel, y además lo hice de concreto armado, que quizás no es tan crítico, ¿no? Este es el modelo que hice. Entonces, ¿cómo se ve esto acá? Déjenme quitar esto de aquí un segundo. Yo creé una especie de asignación, creo que en el 357, y por aquí el 127 fue el que fui a probar. De hecho, se ve, claro, ahorita cuando quite el análisis lo van a ver. Ahorita cuando quite el análisis lo van a ver. Yo creé aquí una excitación, puse el reporte en otro punto, y una vez que se hace el análisis, aparece, digamos, perdón, una vez que se hace el análisis, aquí están los resultados de la vibración. Fíjense cómo cerca de la frecuencia de 10 Hz y aquí ya por 19 hay estos picos y entonces puedo ver toda la información. Obviamente está basado en el peso propio de una persona. Fíjense, 747 newtons, estamos hablando de 75 kilos. Entonces, eso te permite tomar decisiones y saber si el confort es el adecuado. Si yo quito el análisis, sería tan sencillo como elegir el 350 y el 135, por ejemplo. Entonces, cambio acá y digo, mira, perdón, cambio acá y digo, quiero hacer otro set. Quiero arrancar en el 350 y 135, etcétera. Entonces, tienes que ir haciendo varios análisis. Entonces, un análisis mucho más detallado, digamos, que lo que se puede encontrar en el chequeo general de vibraciones que hay dentro del diseño de vigas compuestas. Bien, esto era una parte que me había saltado y que quería explicarla porque me parecía quizás al lugar, ¿no? Otras cosas que han ido ocurriendo acá, yo no sé si en esta se va a ver, porque no sé si en este me lo da, pero por ejemplo yo puedo detallar, yo puedo ver el detallado de las columnas o de los muros. Y fíjense cómo yo veo toda la información de detallado. De hecho, puedo ver hasta el 3D, ver cómo se aprecia ese 3D, quitando incluso esta ventana para tener una mejor visualización de cómo se ven esos despieces. También puedo hacerlo de los muros y se ve increíble el diseño de los muros con los miembros de borde. Espera que lo genere, que falta un poquito. Siempre le cuesta más el tema de muros. A ver si tenemos suerte. De manera que pueden ver que aquí podemos pasar horas y horas y horas y horas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense en la cantidad de información que habría. Aquí si le digo que me muestre este 3D, se verían todos esos muros. Fíjense los miembros de borde. Así puedo sacar vigas, puedo sacar tantas cosas. Bueno, eso es parte de todos los cambios que ha ido sufriendo esta versión 22. Actualización de normas, mejoras en la parte gráfica, en la base interactiva de datos,
en diseño de las vigas, incluso las joists, vigas compuestas, vibraciones, diseño de los muros que incorporó el cambio normativo. Bueno, todo esto es lo que está dentro de esta información. Y aprovechando, tengo por aquí ya en la parte final, porque alguien lo había preguntado, creo que un modelo, un segundo, déjame ver si lo puedo abrir. Déjame ver que sí, sí está. Sí, creo que sí. Vamos a ver aquí. Porque alguien preguntó del postensado y entonces yo quería mostrarle cómo eran los tendones. O sea, si yo tengo aquí un nivel, yo le diría draw, vamos a dibujar un tendón. Entonces el tendón, no sé, me invento, va de aquí a aquí. Y una vez que lo hago, él adquiere la forma típica. Entonces, eso es lo que está. Entonces puedo tocar cualquiera de estos y vería la forma completa de ese tendón. Y aquí puedo decirle todo. Si es adherido o no adherido, cuántos layers tiene, el número de strand, las cargas, absolutamente todo. Entonces, cuando yo hago el análisis, obviamente, el efecto de estos tendones crearán esa fuerza en el plano de compresión y además una flexión en contra de la gravedad, digamos que compensa las deformaciones y a partir de ahí se hace todo el diseño. Bien. Entonces, bueno, obviamente traté de resumir lo más importante, porque aquí pudiéramos pasar horas, horas y horas. Pero bueno, el objetivo era al menos poder mostrarle lo más relevante que tiene el ETAPS en estos últimos tiempos. Para repasar todo lo que se incorporó en la 21, en la 20, en la 19, bueno, eso tendríamos que, bueno, es parte del curso, evidentemente también quedamos, ¿no? Bien. Entonces, así que bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Les recordamos que tenemos nuestro calendario. Además, también ofrecemos consultoría de toda esta área de la ingeniería. Así que bueno, muchas gracias, repito, por haber asistido. Fue un placer para mí. Siempre ha sido interesante mostrar estas aplicaciones en los programas. Y bueno, ya saben que tenemos todo este maratón de webinars. Mañana tenemos otro, el 21, luego el 25, luego tenemos otro el 26, el 27, el 28 y ya nos vamos luego al 3 de septiembre. Así que bueno, ya saben que información sobra por acá. Hasta luego y que pasen muy buenas tardes.